continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que es la úlcera micótica, el manejo y el crosslinking asociado a esta patología. En cuanto a las generalidades, la keratitis fúngica corresponde al menos del 10% de los casos. Es más común encontrar este tipo de patologías en regiones cálidas y húmedas. Entre los factores de riesgo de mayor importancia tenemos el trauma vegetal, que es el principal factor de riesgo, el uso de lentes de contacto, el uso de esteroides tópicos a largo plazo, erosiones, úlceras corneales previas que pueden ser bacterianas o virales, las keratitis crónicas, la inmunosupresión sistémica por diferentes patologías y las cirugías de córnea. Clínicamente se manifiesta con síntomas de fiebre, puede haber una inyección conjuntival y también puede haber dolor ocular desproporcionado respecto al tamaño de la lesión. La lesión puede ser muy pequeña, pero el dolor puede ser muy elevado. En cuanto a los hallazgos físicos, esta se manifiesta como una keratitis filamentosa, es decir, que podemos encontrar infiltrados blancos grisáceos con márgenes filamentosos o plumáceos, es decir, en forma de pluma. Pueden haber infiltraciones únicas o múltiples, es decir, pueden haber satélites en forma de lesiones. Estas lesiones pueden elevar la superficie corneal. En cuanto a su textura, puede ser seca, arenosa, áspera al momento de una toma de muestra con el hisopo. Y además, estas pueden comprometer lo que es el estroma y puede haber un epitelio intacto suprayacente. Las lesiones penetrantes se pueden manifestar como hipopiones o placas endoteliales en los casos de una keratitis un poco más severa. La enfermedad puede progresar o se puede complicar. En estos casos se puede manifestar con una supuración intensa que puede ser muy parecida a una infección, una keratitis bacteriana. Puede existir o podemos observar un hipopión muy marcado y membranas en la cámara anterior. Además, la infección puede invadir el iris y la cámara posterior. Esto puede provocar un cierre del ángulo, secundario a un bloqueo pupilar y al final puede provocar un glaucoma secundario. En cuanto a la etiología, pues las causas más comunes actualmente son algunas especies de cándida, bueno, las especies fúngicas, pero también hay otras especies de Fucinarium que son entre las más comunes actualmente. ¿Cómo diagnosticamos estos keratitis? ¿Con qué examen de laboratorio? Pues tenemos varias distinciones que se realizan después de un frotis adecuado, que son con naranja de queridina, blanco de calfluor o hidróxido de potasio o KOH. Se pueden realizar cultivos de preferencia en agar sangre o agar dextrosa, Sauerraut. Además está disponible el uso de una PCR para determinar qué tipo de patógeno fúngico es el que nos encontramos en la lesión corneal. En cuanto al manejo, va a depender del grado clínico en la que se encuentre la keratitis. Si es leve o moderado, vamos a utilizar natamicina al 5% como primera línea, fluotericina B. Cuando es una keratitis por cándida o aspergillus, y el variconazol al 1% como una segunda línea. Cuando encontramos un fallo de las otras terapias, no se recomienda mucho en el caso de encontrar un fucinario. Bueno, en este caso se recomienda mejor la natamicina, el 5%. En casos severos se prefiere un manejo sistémico, ¿verdad? O un manejo con inyecciones eh, dentro de las cámaras oculares, con lo que son el ketoconazol, fluconazol, el itraconazol, que actualmente ya están en desuso según la literatura, y se está prefiriendo actualmente lo que es el variconazol y también el posaconazol.
Como manejo, en cuanto al manejo alternativo, si lo demás o lo anterior ha fallado, podemos recurrir a una inyección intraestromal de anfotericina B de 5 a 10 microgramos en 1 ml o el voriconazol de 50 a 100 microgramos en 0.1 ml. También puede aplicarse de forma intracameral o dentro de las cámaras en caso de una infección un poco más extensa. Actualmente se han presentado alternativas de tratamiento con lo que es el crosslinking, que según la literatura o el libro de la academia, solamente hay un efecto positivo en una keratitis más que todo superficial, sin un efecto evidente en unas infecciones un poco más profundas. Otro tipo de manejo un poco más agresivo sería la queratoplastía penetrante de terapéutica, como casi última línea. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los estudios. Eh, Existen muchos estudios, muchos manejos en los cuales comparan, por ejemplo, el uso de natamicina con el voriconazol. Y en muchos de estos estudios, al tratar específicamente especies como por ejemplo el Fucinarium, determinaron que el uso de la natamicina era un poco mejor y había una mejor evolución clínica de estos pacientes que fueron tratados con natamicina versus el voriconazol. En muchos otros estudios no hubo una mejora clínica respecto al tamaño de la lesión y la mejoría de la agudeza visual. Eh, entonces determinaban que no era indistinto el uso de estos medicamentos, ¿no? No había ninguna diferencia en el utilizar uno u otro. Mientras que en otros estudios como el MUTS sí plantea una mejoría clínica en el uso de natamicina respecto al uso de voriconazol por vía oral. En otros estudios se evaluó lo que es el uso del voriconazol oral en el tratamiento de algunas úlceras micóticas y no se vio ninguna mejoría clínica, es decir, no aportaba ningún beneficio su uso. Otros estudios también eh, mostraban que no existía ningún beneficio, inclusive respecto al uso de placebos, por lo que eh, prácticamente no recomendaban su uso. Esto, claro, está en la presentación clínica de una úlcera micótica muy grave. Otros estudios valoraban la importancia del tratamiento alternativo, eh, eh, como por ejemplo la valoración de la queratoplastia terapéutica, teniendo en cuenta eh, los cultivos posteriores al tratamiento. Si estos cultivos siguen saliendo positivos con el paso de los días, eh, entonces se sugería ser un poco más agresivos en este manejo. Varios estudios planteaban la aplicación de una queratoplastia terapéutica según ciertos signos que probablemente actúan como signos predictivos, en los cuales resaltaba lo que era la presencia del hipopión y el compromiso del tercio posterior de la córnea, en los cuales determinaron que al final estos pacientes siempre terminaban perforados, ¿verdad? Y en estos casos, según el estudio, se sugería el uso de una queratoplastía terapéutica. En cuanto al uso del crosslinking, se reportaron varios casos. Eh, en uno de los casos se utilizó el crosslinking junto con el plasma autólogo, cuyo resultado fue muy positivo en lo que es la evolución clínica. Otro estudio también, un reporte de caso, en el cual un paciente no mejoraba con el tratamiento convencional ya por vía oral o, o tópica, por lo que se aplicó el crosslinking y según el estudio eh, hubo un efecto positivo en este paciente. Otro caso, eh, otro reporte de caso, eh, nos daba a entender sobre un tratamiento de crosslinking que fue muy efectivo, pero en este caso el tratamiento de crosslinking fue aplicado a un paciente con una úlcera en etapas tempranas
y también fue un tratamiento de primera línea, ¿verdad? Antes que los antifúngicos, y según el reporte fue muy efectivo.